en la computadora para no tener problemas. Listo. Por cierto, no les envié el link de la clase pasada, se los voy a enviar, se los voy a hacer llegar. Y bueno, pues gracias por estar acá. Les repetía que todos trajeran su Biblia o debemos traer la Biblia o el texto de Primera Tesalonicenses, porque aunque lo puedo proyectar, me interesa que lo vayamos siguiendo todos con la vista, todos lo vayamos, bueno, con nuestras anotaciones en nuestras manos. La Biblia es importante. Ya lo decíamos la lección pasada. Gracias, Armando. ¿Te acuerdas que Armando nos quedó de decir, ahí está mi hermano Jesús Gudet? Nos lo brincamos ese día, pero quería que nos dijera hace cuánto se bautizó mi hermano Gudet Jesús, amigo y consiervo de que nos acompaña ahí en PIB Satélite, mi hermano. Y si no está listo, mi hermano, que nos diga brevemente. Está abierto su micrófono. Adelante, mi hermano. Cuéntenos brevemente. No está. No está en este momento listo. Bueno, no pasa nada. Ya al final le recordamos que nos diga hace cuánto se bautizó mi hermano Jesús. Él debe tener ya varios años de caminar con el Señor. Y bueno, en fin. Vamos a entrar en la clase. ¿Qué les parece si... ya les iba a mostrar esto de mi presentación rapidísimo, porque como hoy es el Día del Amor, quería mostrarles pues que gracias a Dios tenemos amor. Aquí está mi esposa, se las voy a enseñar rapidísimamente. Aquí está muy guapa el día que nos casamos, vestida de novia, miren nada más. Ella se llama Tania, es mi esposa, tengo 4 años casado, tenemos 2 bebés. Ya me preguntaba ahorita una hermana, de apenas van a cumplir 1 año en abril, o sea, tienen meses, 10 meses, y yo de casado les repito, perdón, dije 4 años de casado, no es cierto, tengo 3 años de casado, y pues de novios un poco más. Ay, perdón, acá tengo otra foto con ella, ¿verdad? Bueno, quería mostrarles la foto porque yo aprendí de un gran colaborador y muy querido. Durante una reunión del consejo con el pastor, el pastor nos pidió que contáramos algo que nadie supiera. No es cierto, para conocernos, ya me acordé, era una dinámica para conocernos y el pastor le dio la voz, la palabra a nuestro consejero del equipo. Y yo ya lo quería y lo estimaba, la verdad. Bueno, le tenía en estima y en admiración, pero después de este comentario que él hizo, yo aprendí, porque mi querido hermano se llama Hugo Villanueva y él dijo, el día más feliz fue cuando mi esposa Elizabeth me dio el sí y nos hicimos novios. Wow, yo después de eso lo admiré y respeté más porque dije, compartió de acá de corazón, ¿verdad? Algo muy lindo, en fin, acá está nuestra querida Elizabeth, pero bueno, era un detallito que quería recordar, por eso les mostré la foto de Tania, siguiendo el ejemplo de mi hermano Hugo. Bueno, ahora sí, mi querido Armando, ¿quieres guiarnos en oración, por favor? Abre tu micrófono, Armando Romero, y oramos. Claro que sí, querido Sajid. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú permites en nuestra vida. Señor, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos que están presentes y conectados, Padre. También por sus familias, Padre Santo, aquí representadas. Y mi Dios, pues ahora rogamos, Padre Santo, que tú bendigas a tus siervos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, quien nos ministre, quien nos enseñe, Señor, y que tú traigas tu palabra bendita a nuestros corazones, Señor. Pero no solo eso, Padre, sino que la pongamos por obra en nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestro querido pastor. Úsalo con poder, Señor. Y te lo rogamos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Aquí estoy. Estaba conectando estoy por conectar aquí la luz para que... Ahí está. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Listo.
Bueno, vamos a ir muy rápido, tenemos que abarcar varias cosas porque como es la clase de introducción, digamos, vamos a ver el contexto, vamos a ver quién escribe, por qué lo escribe, en fin. Quienes tengan a la mano allí, ¿verdad? La Biblia, excelente. Quienes no, vayan, todavía tienen tiempo y voy a correr ya la presentación. Gracias por estar en este curso que es Cristo viene o Cristo vuelve, ¿verdad? Regresa por su iglesia. Vamos a la presentación. Allí está. Muy bien. Hoy vamos a hablar del contexto, quién escribe, a quiénes les escribe, por qué les escribe, algunos pasajes clave. Vamos a tratar de abarcar el primer capítulo porque tiene muchísimo. Quienes ya escucharon los audios, por cierto, bueno, ahorita hago un comentario sobre eso. Solamente esta semana fueron 3. Si no lograron cubrir los 3 audios, no pasa nada. Si escucharon uno, qué bueno, la introducción. La siguiente semana, bueno, esta semana que viene, pues tienen que escuchar al menos 3 para avanzar y vamos, para que no nos retrasemos, pero si nada más les faltó uno, excelente, porque ya la próxima semana o esta que viene son 2 y cada semana van a ser 2 audios, son muy cortos. Por cierto, le pueden adelantar, miren, bueno, ahorita muestro eso al final. Reviso el calendario de cómo ir escuchando los audios. El calendario tiene un ajuste porque no conté Semana Santa, va a haber al menos 1 o 2 días que no vamos a tener reunión o clase por Semana Santa, pero bueno, ahorita vemos eso. Qué bueno que escucharon el comentario. Recuerden que pueden escuchar cualquier comentario de la Biblia acerca de la carta. Quienes tengan allí su Biblia y quienes no pueden verlo en la pantalla, solamente les estoy proyectando alguien que me ayude leyendo, abra su micrófono. ¿Cuándo sucedió todo esto que vamos a leer? El relato está en Hechos capítulo 17. Alguien que abra su micrófono y nos ayude leyendo. Yo, hermano. El primer yo nos ganó. Nombre. Samantha. Ok. Y la siguiente persona va a ser quien se quedó ahí pendiente. Muy bien. Ahí anótame, hermano. ¿Quién iba a hablar? Ok, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Hechos 17, 1-4. Bien, todo esto, gracias Samantha, todo esto sucede en el segundo viaje misionero de Pablo, es decir, él visita la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje cuando lleva lleva a Silas, lleva a Timoteo, ¿verdad? Con él. Aquí nada más se menciona a estos 2 personajes. Dice que cruzaron, ¿verdad? El mar Mediterráneo para llegar estuvieron antes en Filipos, ahorita lo vamos a ver rápidamente en un mapa, pero bueno, llegan a Tesalónica a compartirle y que es interesante el método de Pablo, llegaba a la sinagoga, es decir, en cada nueva ciudad iba con los judíos, lo cual tenía sus retos y dificultades, porque vamos a ver que unos recibían bien y otros le perseguían, le rechazaban, ¿verdad? Y sobre todo lo perseguían. Bueno, obviamente está dando el evangelio Pablo y dice que ahí se convirtieron en Tesalónica varias personas, griegos y obviamente judíos también, ¿no? Entonces es interesante porque Tesalónica era una ciudad muy importante ubicada en Macedonia, lo que ahorita sería Grecia, lo vamos a ver en un momento. Bien, vamos a este mapa. Miren dónde está aquí Jerusalén. De aquí sale Pablo. Miren qué pequeño. Bueno, ustedes saben que Israel es un lugar muy pequeño, una ciudad, un país. Vamos, sus ciudades son pequeñas y el país es algo diminuto en el mapa, pero aquí se logra ver este viaje que hace Pablo hacia arriba. Lo vamos a ver en esta otra mejor. Aquí está. Sube hacia Antioquía,
luego se va a lo que es Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, y bueno, Antioquía fue el primer lugar donde son conocidos como creyentes, como cristianos, se les llama así a los seguidores de Cristo, a los seguidores del camino. Este es el trazo, el paso de Pablo en su segundo viaje misionero. Ahorita vamos a ver qué sucede en ese viaje, pero miren, Tesalónica está hasta acá, tuvo que cruzar, ¿verdad? De Troas hacia, cruzó el mar, Egeo, perdón, y bueno, llega a Filipos. Bueno, vamos a ver ahorita todo esto, pero quería que ubicaran que era una ciudad muy importante y vamos a ver lo que el relato, perdón, nos dice más adelante sobre la importancia de este recorrido. Miren que el evangelio se estaba extendiendo, todo. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios sinópticos, todo el relato del Nuevo Testamento es el extendimiento de el mensaje de Cristo, que todo el mundo se ha conquistado con el mensaje, ¿verdad? Esto era el mundo conocido, ahí está Asia, Macedonia, Italia, y bueno, pues todo estaba conquistado por el Imperio Romano, pero era el mundo conocido. Así es que Pablo está haciendo una tarea impresionante. ¿Quién es el autor de la epístola? Es Pablo, ¿verdad? Es el apóstol Pablo. ¿Qué más? Vemos aquí que nos dice que la fecha, para los que la gran mayoría de los estudiosos dicen que fue la primer carta de Pablo, la primer carta de todas las que él escribió, ¿verdad? Del Nuevo Testamento es a los tesalonicenses. Durante su segundo viaje misionero, le escribe, por cierto, desde Corinto. Ahorita lo vamos a repasar otra vez. Todo esto lo vamos a estar quizá a veces dando vueltas para que quede muy claro. Es la primer carta del Nuevo Testamento. Hay quienes dicen, según por ejemplo, este gráfico dice que no, que Gálatas fue la primera y otros dicen que fue Tesalonicenses. No pasa nada, es una diferencia de años, ¿verdad? De no más de 10 o incluso 8, de 8 a 10 años de diferencia, pero muchos estudiosos dicen que fue en el año 52 después de Cristo y las escribió juntas, por cierto, o bueno, escribe primero Primera de Tesalonicenses dando respuesta. Cuando llega la carta, la iglesia le escribe a Pablo o manda nuevas preguntas que tenían dudas acerca de doctrinas y por eso escribe la segunda epístola. Repito, él lo hace todo esto durante su segundo viaje. Ya no estaba allí Pablo, o sea, ya había trabajado ahí. ¿Durante cuánto tiempo trabajó? Perdón, esto nada más es los tiempos, las epístolas que escribe Pablo y en los tiempos y las formas que se escribió. No me quiero detener aquí solamente para que ustedes vieran que bueno, algunos apoyan que cuál fue la primera, cuál fue la segunda, algunas fueron escritas durante su encarcelamiento, aquí están, Efesios, Filipenses, fíjense la epístola del gozo, maravillosa carta, Efesios, la de la iglesia, cosas impresionantes Dios estaba haciendo con Pablo aún en sus ratos, ¿verdad? Pues de estar preso, es increíble, ¿verdad? Cómo Dios utilizó a este hombre. Bueno, aquí está un mapa de este recorrido otra vez, ya lo vimos. ¿Por qué es importante este mapa o qué es lo que les quería mostrar? Bien, la iglesia de Tesalónica ya vimos dónde está ubicada. Era una iglesia joven. Pablo algunos dicen que estuvo durante un mes, porque dice que durante 3 semanas, dicen Hechos, estuvo enseñando en la sinagoga, pero no significa necesariamente que hubiera sido un mes o menos. Algunos dicen que pudo haber estado hasta un año o un poquito más. Entonces estamos hablando de una comunidad de creyentes totalmente nuevos y como dirían por ahí en otras palabras, son bebés espirituales que enfrentaban ataques duros y feroces y diversas pruebas. Es decir, en el momento que alguien se convertía en la época romana, durante este tiempo del Imperio Romano, en automático se convertían en blancos de persecución todos los creyentes. Entonces, apenas, dicen algunos, tenían entonces meses de haber creído, de haber recibido el mensaje por parte de Pablo, porque así comienza la carta, dice Pablo, Silvano, es decir, Silas y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses, dice el verso 1. Entonces, son los que trabajaron con ellos y ya la iglesia estaba enfrentando tremendos retos. Así es que, ¿esto qué nos debe de llevar a pensar? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Desde que comenzamos nuestro caminar con Dios, van a venir pruebas que vienen de Dios y ataques que no necesariamente vienen de Dios, pero Dios los permite. ¿Cuál era el propósito de esta epístola o carta de Pablo? Afirmar o animar, en otras palabras, agradecer la fidelidad de los creyentes en Tesalónica, darles un mensaje también, una palabra de ánimo, de consuelo, sobre todo en 4:13, que habla de la venida del Señor, ¿verdad? Dice, no queremos que se desanimen o que pierdan la esperanza como los que no tienen, ¿verdad?, de esperanza. También dice que les exhorta o les anima a perseverar y a seguir obedeciendo su palabra y su consejo, pero aún hacerlo más. Qué interesante. Y les da instrucciones finales al final. Pablo siempre en todas sus cartas vuelve a darle a la iglesia pues una instrucción, un mensaje que él consideraba que ellos necesitaban escuchar, y sobre todo porque era una iglesia, repetimos, joven. ¿Cuál es el tema central? El regreso de Cristo nos da consuelo y motiva a una vida santa. ¿Ok? Ese es el tema central, donde lo vemos a lo largo de todos estos pasajes. Ahí están los capítulos, versículos. A lo largo de esos y muchos más que están a lo mejor inferidos, pero en cada capítulo al menos hay una mención del retorno de Cristo, y esto tiene un doble propósito. Cristo va a venir para traer justicia, consuelo a sus seguidores, a sus fieles, a los que esperaron en él, pero también va a traer juicio y lo que algunos llaman pues el justo juicio de Dios para aquellos que rechazaron la gracia, para aquellos que están quizá persiguiendo a los creyentes. Pablo les recuerda que Dios es el que tiene la última palabra. Alguien que lea ¿quién nos iba a leer hace un momento que Samantha le ganó? A ver, rapidísimo. Primera de Tesalonicenses 3:13. Recuérdenos dar su nombre antes de abrir su micrófono. Bueno, y nos pueden leer esta porción, porque este es el tema central. ¿Alguien me ayuda? Sí, hermano. Soy yo, Mercedes Rodríguez, a sus órdenes. Bien, Mercedes. ¿Qué dice ahí? Está en la pantalla. Primera de Tesalonicenses 3:13. 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Primera Tesalonicenses 3:13. Gracias, amén. Mercedes, gracias. Este es el tema central, afirmar. ¿Para qué? Para que los creyentes sean guardados, y esto es interesante porque el creyente no solamente debe ser guardado en su espíritu, ¿verdad? Sino lo vamos a ver al final de la epístola, y este es un mensaje constante de Pablo. Él le da igual importancia a todo el ser del creyente, toda la alma, cuerpo y espíritu, la unidad de cada creyente, de cada hijo de Dios, es igual de importante. Por eso va a hablar de la pureza, por eso va a hablar del cuidado de nuestro cuerpo, tan importante quizá como el alma, el corazón, el espíritu, ¿verdad? Entonces, que seamos guardados irreprensibles, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor, con todos sus santos. Muy bien. Vamos a lo que sigue. Esta es una de las cartas, como dijeran por ahí, que tiene un tono donde el corazón de Pablo se muestra como no se va a ver en todo el Nuevo Testamento, o bueno, no se encuentra en otras cartas de Pablo. Y bueno, creo que Tesalonicenses y yo diría Segunda de Corintios son las cartas en donde Pablo más muestra su lado, su corazón, su lado humano, su lado, se pone como igual con sus escuchas, ¿verdad? Con sus oyentes o lectores, y les habla de corazón, pero es un corazón totalmente pastoral. Esto, repito, solamente se encuentra en Tesalonicenses y Segunda a los Corintios. ¿Cuáles son las enseñanzas principales? Son muchas, o bueno, son varias, y las vamos a revisar ahorita en este capítulo 1, por eso quería irme un poquito rápido. Perdón si a veces me acelero,
pero quiero cubrir todo el material y con la ayuda de Dios en las siguientes clases también nos vamos a dar tiempo para que todos, de hecho, bueno, va a haber ahorita oportunidad de hacerlo, que participemos cada vez más, ¿verdad? Que todos podamos participar. Pero por supuesto, yo sé que están leyendo, así es que vamos a ver cuáles son algunas enseñanzas que están en la carta. Una correcta teología, un correcto entendimiento del sufrimiento. Esto es algo bien importante. Nuestro pastor últimamente en los devocionales, nuestro pastor Gary ha estado hablando de que el creyente tiene que tener un equilibrado, un correcto entendimiento del sufrimiento, ¿verdad? No es un evangelio en el que se dice vas a conocer al Señor y todos tus problemas se van a acabar, ni es un evangelio que predica esto de pare de sufrir, porque la vida del creyente va a atravesar por muchas pruebas, va a atravesar por dificultades y hay un propósito perfecto detrás de todo esto. Bueno, de esto vamos a hablar, yo creo que conforme encontremos estos pasajes. Nos habla del ejemplo, de la conducta cristiana, de cómo ellos se portaron como creyentes, ¿verdad? Y de cómo su vida llevó el mensaje más lejos de lo que Pablo se hubiera imaginado. Es decir, ese pequeño o menos de un año que estuvo Pablo en Tesalónica logró que estos creyentes verdaderamente, bueno, fue el Espíritu Santo porque lo dice ahí en el verso, ¿verdad? Dice que con convicción y con poder, exactamente. Gracias. ¿Quién dijo eso? Verso 5. ¿Quién lo dijo? Verso 5, muy bien, están conmigo, muy bien. Y eso logró que el evangelio se extendiera de una manera increíble. Bueno, por increíble que parezca, también es una carta que tiene como tema o como un hilo también de pensamiento recurrente el amor. Esto es algo poderoso porque ¿en qué conocerán, verdad, dijo Jesús, que sean mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Entonces, toda la carta está llena del amor genuino y algo más, del discipulado. Yo ahí puse testimonio de vida, pero creo que se escucharía mejor un modelo de discipulado en el que Pablo enseñó con su ejemplo, con su vida, ¿verdad? Y de tal manera que los tesalonicenses luego empezaron a imitar el mensaje, la forma, el trabajo, la integridad, pues, del apóstol Pablo. No solamente era repetir lo que el apóstol Pablo decía o enseñaba, sino ellos lo demostraban con su amor, con su ejemplo. Por eso digo que debe decir un testimonio de vida o el efectivo, lo que hace efectivo el discipulado, ¿verdad? Aquí hay discipuladores y alguien una vez dijo que el discipulado es transferencia de vida. Así es que no hay algo más poderoso que predicar o enseñar con nuestra propia vida. Bueno, ahí está el camino recorrido, ahí está Tesalónica, nada más para que lo vean. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué quise mostrarles este mapa? Porque Pablo comenzó la persecución, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero, y eso que no mencionamos el primer viaje. Estamos hablando del segundo viaje misionero, pero en Filipos, algunos recordarán que ahí fue donde conoció a Lidia, la que era, pues la que tenía negocios y que de alguna manera ayudó a Pablo y lo acompañó durante gran parte de su ministerio, lo apoyó quizá financieramente, pero en ese lugar muchos creyentes llegaron a la fe y el carcelero, por ejemplo, esta historia, ¿verdad? De serás salvo tú y tu casa, que le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo, eso fue el carcelero de Filipos, eso fue en este lugar. En Filipos comienza la persecución cuando Pablo echa fuera un demonio, ¿verdad? De una mujer que tenía espíritu de adivinación y los que utilizaban esta mujer para fines de lucro empiezan a perseguirle, ¿verdad? Empiezan a decirle a la gente pues sí, sobre todo a las autoridades romanas que estaban enseñando cosas en contra de la cultura y que estaban provocando, ¿verdad? Siempre los tildaban a los cristianos de insurrectos, de alborotadores, en fin, siempre lo tachaban con un toque político, tristemente, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo tiene que salir de ahí,
viene otra vez, repito, con Silas, con Timoteo, se va, a ver si me logran ver aquí el cursor, aquí está mi cursor, sale de Filipos, pasa por Anfípolis, Apolonia, así lo dice también la palabra, y llega a Tesalónica. De aquí solamente puede estar un mes porque los judíos lo empezaron a perseguir, ¿verdad? Y llegaron hasta Tesalónica también para echarlo. Varios judíos cuando vieron que se convirtieron, los propios judíos, ya no estamos hablando de los griegos, los propios judíos de la sinagoga dijeron esta frase famosa que muchos conocen: estos que trastornan el mundo, ¿verdad? Han llegado aquí a Tesalónica. Entonces, esa frase, estos que trastornan al mundo, se conoció o sucedió en el relato de Tesalónica. Por eso salen a Berea, y en Berea se quedan Timoteo y Silas, y Pablo se va, aquí está mi cursor, se va a Atenas. Se va a Atenas, y entonces, como solo pudo estar un mes, algunos dicen que un año, pero bueno, vamos a pensar que fue menos de un año, algunos meses. Estando en Atenas le escribe, contacta a sus discípulos, ¿verdad? Quiero decir, a Timoteo y a Silas, y les dice que vengan a él con noticias de cómo están los hermanos en Tesalónica. Llegan con Pablo a Atenas, y Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Quiero escuchar noticias de los hermanos, regresa y avísame cómo están. Entonces, bueno, Pablo finalmente va a llegar a Corinto, ese es su destino final, y desde Corinto ya recibe las noticias de Timoteo para mandar la carta nuevamente a Tesalónica. Entonces solamente era para este objetivo. Ahora, para mí es muy interesante porque vemos, otra vez estoy hablando del contexto, ¿verdad? Histórico de la epístola cuando se escribe. Miren dónde estamos y dónde está el evangelio. Todo lo que está en rojo, digamos que es el mundo que no era alcanzado en ese tiempo, pero gracias al primer viaje y a este segundo viaje misionero, Pablo comienza a extender, ¿verdad? Ya vimos dónde está Jerusalén aquí abajo. Desde aquí hasta toda esta región que hoy es Turquía, en aquel tiempo llamada Asia Menor, así se conocía, ese es el mapa bíblico, ¿verdad? Este es un mapa bíblico, de hecho. Bueno, toda esta región, y ahí está Éfeso, ahí están las primeras iglesias que se escribe del Apocalipsis, algunas, ¿verdad? Tiatira, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, en fin, toda esta región ya la había alcanzado Pablo. Antioquía de Pisidia, hay dos Antioquías, esta de acá arriba. Bueno, cuando Pablo llega a Troas en su segundo viaje misionero, cuando llega cruza Galacia y está entrando a esta región, ¿verdad? Pues sí, cerca de Troas, se da cuenta que no puede llevar el evangelio más allá porque el Espíritu Santo se lo impedía. Interesante, ¿no? Eso lo van a encontrar en Hechos 15 al 16, más o menos. Entonces él ora, él está inquieto porque quiere llevar el evangelio, no puede hacer nada, se lo detiene, dice que nuevamente lo intenta, pero el Espíritu Santo no le permite ir ni a estos lugares, ¿verdad? Ponto, Capadocia, Galacia digamos, del este, pero tampoco puede ir hacia el sur más. Y ahí tiene una visión, no sé si recuerdan, de un hombre macedonio. Ahí es cuando escucha claramente que Dios le está llamando a cruzar este mar Egeo para llegar a Filipos. Es por eso, es decir, esa visión del hombre macedonio en realidad pues era los creyentes que estaban en esta región, incluyendo Tesalónica. Entonces, pues ahí se abren las puertas al evangelio, pero hay algo precioso en la epístola, porque fíjense, quienes ya leyeron el capítulo 1 se van a dar cuenta que Pablo está sorprendido y les agradece a Dios y les dice: se constituyeron ustedes en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y dice, partiendo de ustedes el mensaje, miren, estamos hablando aquí, está Tesalónica. Cuando Pablo logra aquí llegar y luego es perseguido hasta Atenas, digamos, bueno, más bien es perseguido a Berea y él tiene que huir a Atenas, en ese momento los judíos que se quedaron en Tesalónica de una manera providencial, poderosa, ¿verdad? De una manera, puse aquí en color azul, empezaron a compartir el evangelio en toda esta región, todo Macedonia y Acaya, es decir, ellos extendieron con solamente el tiempo que Pablo utilizó, bueno, fue Dios,
el mensaje y por eso los anima. Dice, no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, al punto se ha divulgado su fe. Estoy leyendo verso 8. Se ha divulgado su fe en todo el lugar, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Entonces, eso es algo padrísimo, ¿verdad? Pablo, cuando está allá en Corinto, pues ya escucha que la fe de los tesalonicenses llegó hasta acá, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo se ve este mapa en la época actual? Bueno, Tesalónica se llama simplemente Tesalónica, es la región de Grecia, ¿sí? Sigue siendo una ciudad capital, sigue siendo una ciudad muy importante, después de Atenas, ¿verdad? Grecia, pero está aquí Salónica. Esta es Turquía, lo que cruzó Pablo, ¿verdad? Para llegar a Filipos, que ya, bueno, estas ciudades ya cambian su nombre, y bueno, este sería el mapa actual. Ahora bien, ¿por qué era importante todo eso? Porque el poder del evangelio se está llevando a cabo y los tesalonicenses son una iglesia modelo. Repito, los tesalonicenses son una iglesia modelo. Aquí presento un bosquejo, hay muchos bosquejos, de hecho, cada editorial, cada comentario, cada pastor e incluso cada uno de ustedes podría elaborar su propio bosquejo. De hecho, eso nos animaban a hacer cuando estudiábamos alguna carta y luego nos equivocábamos, ¿verdad? Pero lo importante es que cada uno divida los 5 capítulos de Tesalonicenses. Todavía no vamos a hablar del segunda porque, bueno, estamos iniciando. Más adelante haremos el bosquejo de la segunda carta, pero ahorita este es un ejemplo de bosquejo. El saludo, el elogio a los tesalonicenses. Pablo defiende su ministerio, capítulo 2, una preocupación genuina de Pablo por los tesalonicenses. Ese es el modelo otra vez del discipulado, ¿verdad? Cuando dice que como una madre a sus hijos, así los cuidó Pablo. Bueno, habla de cómo llegó el mensaje también, que fue fructuoso la visita de Pablo cuando les recibieron ahí en Hechos. Está otra vez este pasaje en Hechos 17, o bueno, ese suceso histórico lo registra Lucas en Hechos capítulo 17. Luego dice este bosquejo que el reporte de Timoteo, Pablo les envía instrucciones prácticas a la iglesia y finalmente les habla de la esperanza de la iglesia, que es el día del Señor, ¿verdad? Termina con sus instrucciones. Así casi siempre son las cartas de Pablo. Voy a mostrar otro tipo de bosquejo. Este es el que escuchamos en el comentario de Vernon McGee o en la aplicación, ¿verdad? A través de la Biblia. El bosquejo dice, la actitud del cristiano tocante. Voy a pedir que alguien lo lea porque a veces me canso de escucharme a mí mismo. Y luego no sé si alguien ahí me está oyendo. A ver, voy a pedirle a alguien que esté muy atento, a ver, y que tenga su nombre, sobre todo porque no veo sus nombres. Esteban, tío, ahí está mi tío Esteban, gracias por unirse a este discipulado, espero que sea de bendición. Saludos. Claro que sí. Tío. Saludos a todos, buenas tardes. El bosquejo 1 dice en el número 1, la actitud del cristiano tocante al regreso de Cristo. Capítulo 1, servir, esperar, y esto se ve en los versículos del 9 al 10. Sí. El número 2, la recompensa del cristiano cuando Cristo regresa o regrese es en el capítulo 2. Luego, 3 Romano, la vida del cristiano y el regreso de Cristo se observa en el capítulo 3, versículo 1 y el 4, versículo 12. Número 4, la muerte del cristiano y el regreso de Cristo. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 18. Y 5, las acciones del cristiano en vista del regreso de Cristo. Esto se ve en el capítulo 5. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, saludos por allá, tía. Gracias, saludos. Este es otro bosquejo y simplemente ya vieron que es diferente al otro. Vamos a ver otros dos más, pero es interesante porque todos se relacionan con el regreso de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué pasa con los que mueren, verdad? ¿Cómo deben ser las acciones en vista de todos estos sucesos? Muy bien. Vamos a ver el bosquejo 2. Alguien más que me abra su micrófono. Mi hermano Moisés, porque yo sé que Moisés está muy atento. Moisés Sánchez.
Este es otro bosquejo que lo presenta el propio comentarista o comentario en audio que estamos escuchando. Muy sucinto, pero muy atractivo. Esto está muy lindo. A ver, Moisés, ¿lo quieres leer? Con todo gusto. La venida de Cristo es A, una esperanza alentadora, capítulo 1. B, una esperanza trabajadora, capítulo 2. C, una esperanza purificadora, capítulo 3, 1 al 4, perdón, 1 y 4 al 2, 4, 12. Sí, correcto. D, una esperanza consoladora, capítulo 4, 13 al 18. E, una esperanza animadora, capítulo 5. Gracias, Moisés. No sé qué, bueno, Moisés, tú mismo, ¿cuál de estos te gusta o qué te dice, no? Esta es otra manera de ver el bosquejo y está muy, muy atractivo, ¿no? O sea, ¿qué te produce la esperanza, no? ¿No quieres agregar ahí algo, Moisés, con toda confianza? Tu micrófono. Sí, claro. Pues la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en un futuro maravilloso, en un presente alentador, fortalecido por su presencia, en la plenitud que podíamos gozar ante su presencia. Yo creo que podríamos pensar en todo esto y con esto tenemos el suficiente valor para seguir adelante. Muchas gracias, Moisés. Pues sí, totalmente. Creo que aquí nos dice, ¿verdad? O sea, cada capítulo, y por cierto, no significa que cada capítulo sea un punto. Ya vieron que el punto C abarca del capítulo 3, incluye el capítulo 4, es decir, tiene el mismo tema. Ya ven que les decía que a veces hay que dividir los capítulos nosotros según el tema, según cada párrafo. Esa es una manera de dividirlo. Pero bueno, nos lleva a trabajar, nos lleva a purificarnos, nos lleva a recibir consuelo. Les voy a mostrar uno que a mí me encantó. Este fue personalmente mi favorito. Yo los estuve buscando y lo divide un conocido pastor llamado Chuck Swindoll. Chuck Swindoll, él escribe libros hermosos. Y bueno, este pastor divide el Tesalonicenses de esta manera. El capítulo, él sí lo divide curiosamente por los 5 capítulos, pero miren, un ejemplo de iglesia digno de imitar. Me encanta. Ahorita lo vamos a leer en el capítulo 1. Segundo, una filosofía del ministerio digna de seguir, ¿verdad? Es decir, cómo trabajó Pablo y los apóstoles cuando estuvieron allí, ¿verdad? No fueron gravosos, ellos trabajaron con sus manos, en fin, todo esto que lo vemos en 1 y 2 de Tesalonicenses. Tercero, un compromiso con la pureza digno de recordar. Es decir, cada creyente tenemos que vivir una vida íntegra en cada una de las áreas, ¿verdad? Otra vez, mente, cuerpo, corazón, espíritu, en fin. Cuarto, una esperanza del retorno de Cristo digna de anhelar o anticipar. Claro, todos deberíamos de anhelar y vivir de esta manera. Y finalmente, un amor entre los creyentes digno de imitar. Esa era la iglesia de Tesalónica, maravilloso. Muy bien. Este no lo quería mostrar. Creo que ya recorrí todo el antecedente o el contexto histórico. Vamos a la Biblia, ahora sí. Vamos a la Biblia, aquí es cuando se pueden hacer comentarios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos todos a leer. Dice, verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Este es el saludo y dicen que en estas 2 cartas o tesalonicenses hace esta fórmula Pablo diferente cuando dice en Dios el Padre. Habla de la iglesia en Dios el Padre, que no se ve en ninguna otra carta. Bueno, es solamente un comentario. Ahí están los 3 colaboradores que estuvieron en Hechos, ¿verdad? Son los mismos. Y bueno, aquí podemos hablar otras cosas. Gracia y paz era el saludo común de Pablo, eso era lo que le llaman salutación. Y bueno, gracia en el Señor Jesucristo, porque después de la gracia y a partir de la gracia suceden todas las demás bendiciones. No puedes tener paz si no tienes gracia. Verso 2.
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Perdón, estoy leyendo la NBI. Si ustedes están leyendo otra versión, no hay ningún problema. Me encanta. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. ¿Y qué dice Pablo? Que los recuerdan constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Y aquí viene algo precioso, digno de comentarse. Miren lo que dice. Delante de nuestro Dios y Padre, ¿a causa de qué? De la obra realizada por su fe, coma, el trabajo motivado por su amor y tercero, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene el primer gran comentario, si alguien quiere contribuir o añadir, es bienvenido. Pablo está diciendo que ellos, que están agradecidos por su fe, pero esa fe no es algo abstracto. Esa fe no es algo solamente invisible que como la gente que dice yo tengo mucha fe, sino es una fe que produce ¿qué? Obras. La obra realizada por su fe. Luego, ¿qué dice? Que produce el amor, el trabajo motivado por su amor. ¿Qué produce la fe? Dijimos primero obras. ¿Qué produce el amor? Trabajo. Ah, caray. Yo no sabía que el amor trabaja. Pregúntenle a los casados. Pregúntenle a los casados. Ahí está mi hermano. ¿Quién levanta la mano del Yese? Mi hermano, ¿quién dijo? Me encantó. Moisés también dice, muy bien. Es decir, lo que creemos, lo que Dios hace de manera en nuestro interior se va a ver reflejado en obras, trabajo y en tercero, constancia. ¿Qué es lo que produce la constancia de la iglesia de los tesalonicenses? Su esperanza en el regreso de nuestro Señor. Es decir, aquí viene la primer gran enseñanza ¿verdad? De la Biblia, de lo que está inspirado por Dios. A mí me encanta cada vez que la escudriñamos así. Dice ahí Santiago, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bien, muéstrame tu fe sin las obras, pero dice Santiago, yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, la fe auténtica trabaja, es constante y produce acciones de amor. Esa es la evidencia de que el mensaje de Pablo dio fruto, de que verdaderamente los creyentes estaban perseverando, que estaban trabajando. Verso 4, hasta aquí algún otro comentario porque creo que esto es hermoso, yo no sé cuántos lo vieron o lo escucharon en el comentario, pero fe produce obras, el amor produce un trabajo y la esperanza nos da una constancia. Si yo no tuviera esperanza diría, ¿para qué me esfuerzo? Es decir, a lo mejor al principio comienzo mi caminar cristiano y no sé, me reúno en un grupo pequeño, en fin, hago ciertas cosas, pero después digo, no, ya me cansé, pues al final, ¿verdad? ¿Qué gano con esto? Pero como tenemos una esperanza, por eso actuamos y por eso respondemos. Adelante, Esteban, tío, gracias. Quiero hacer una observación en este tema que es válido con la actividad tan importante que tiene nuestro pastor líder, sí, Luis Gabriel César. Sí. No solamente el apóstol Pablo nos está indicando aquí que atinadamente nuestro pastor Zahid está haciendo la observación que la causa de la obra es por su fe. Y bueno, hemos visto nuestro pastor que esta obra, esta reunión y todas las reuniones que estamos teniendo, escuchando devocionales y las actividades tan importantes que el pastor lidera, es precisamente por sus obras en la fe en Dios. Esto es muy básico. Segundo, el trabajo motivado, porque el pastor trabaja juntamente con todos los líderes pastorales, incluyendo el pastor Zahid y todos los demás, con un trabajo verdaderamente de motivación en dirección especial para todo el grupo de esta hermosa congregación y de mucha gente de otros países. Y tercero, es una constancia. Él está constante, él no se dobla, el pastor no se doblega, el pastor no se rinde. Y esta es una enseñanza que todos debemos de tener para contribuir al desarrollo de nuestra iglesia y del crecimiento tan multiplicador que estamos teniendo gracias a la enseñanza de este hermoso líder
y también a la enseñanza de este hermoso predicador, el apóstol Pablo. Que Dios les bendiga. Amén, amén, excelente, excelente. Por eso trabajamos, por eso hacemos lo que hacemos reuniones, por eso servimos, por eso hay un equipo de voluntarios en nuestra iglesia, porque la fe produjo algo real y lo traducimos en acciones. Gracias, gracias. ¿Alguien en este sentido, algún otro comentario? Seguimos leyendo la epístola, estoy viéndole, sí. pueden... Sajid, perdón. A mí me encantó una frase del audio que, bueno, independientemente de que, como mencionas tú y menciona nuestro hermano, estos tres aspectos son fundamentales para la vida de todo creyente. Me encantó una frase que viene ahí, que podemos cansarnos por el trabajo, hablando de la obra de Dios, ¿no? Sí. Pero no del trabajo que hacemos en la obra del Señor, ¿no? Y obviamente manifestada en amor y por ende, pues también se manifiesta en buenas obras, ¿no? Haciéndolo en ese orden. Entonces me llamó mucho la atención y quería nada más comentarte eso, ¿no? Comentarles eso. Excelente, muchísimas gracias. Vamos entonces al verso 4. Veamos otra vez, ¿y de quiénes aprendieron los tesalonicenses a trabajar, a mostrar obras de amor, a ser constantes? ¿De quién creen? Bueno, viene a lo largo de la carta, ¿verdad? Dice verso 4, hermanos amados de Dios. ¿Quién les amó primero? Pablo, ¿verdad? O sea, él llevó el mensaje, el evangelio por amor. Sabemos que él los ha escogido. Y aquí viene otra palabra importante. Dios los llamó y los escogió. ¿En qué se basa o de qué manera podemos estar seguros que Dios los escogió? ¿Por qué? Verso 5. Porque nuestro evangelio les llegó no solamente con palabras. Esto es importante. Mucha gente ha escuchado la palabra de Dios y las predicaciones domingo a domingo y a veces hasta sigue a nuestro pastor, pero déjame decirte algo, como decía Spurgeon, hablando de este pasaje. Charles Spurgeon dijo, si el evangelio de Dios no llega a ti con poder y con el Espíritu Santo, no conoces a Cristo, sigues en oscuridad, en tinieblas. Podrás, decía Spurgeon, podrás llorar ante un mensaje, podrás estremecerte, podrás conmoverte y hasta decir, ¿verdad?, que esto ha marcado, ha impactado, pero si no fue por el Espíritu Santo, entonces no has escuchado, no has recibido el mensaje con poder. Entonces, Pablo se da cuenta que verdaderamente ellos fueron escogidos para ser, ¿qué? Salvos, es decir, Dios los eligió para abrir su entendimiento, su corazón, su mente. ¿Por qué? Porque el evangelio no fue de palabras humanas, sino dice con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Está bien, repito, si ustedes leen en otra traducción, estoy yo leyendo Nueva Versión Internacional. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y aquí viene lo hermoso. Bueno, estos hermanos, otra vez, la convicción, ¿qué fue lo que produjo? Produjo trabajo, produjo fe, produjo obras, produjo constancia. Esa es la convicción que trae el Espíritu Santo. Verso 5. Si alguien quiere añadir hasta aquí algo, voy a leer el verso 6. Verso 5, ¿algún comentario? Seguimos. Verso 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento, aquí viene otra cosa hermosa, otra perla de la Biblia, así es toda la Biblia cuando la estudiamos, ustedes se hicieron imitadores nuestros, está hablando Pablo a los tesalonicenses, y del Señor. Primero tú tienes que ver un modelo, primero tú tienes que ver al líder, vamos a decir, o a la persona que te enseña. Y cuando ves que su vida está congruente, que lo que predica está acorde con lo que vive, con lo que enseña, entonces nosotros podemos verlo como un ejemplo. Pero no nos quedamos ahí, no ponemos a los pastores y a los líderes en pedestales. Esto lo dijo Vernon McGee en el comentario, me gustó mucho eso. No lo ponemos ahí, sino que nuestros ojos, ¿a dónde se van? Al Señor. Nos volvemos imitadores del Señor. Es decir, cuando un niño empieza a caminar, empieza a seguir sus pasos de fe, lo hace siguiendo el ejemplo, ¿verdad?, del padre. Vamos,
bueno, a veces por instinto, pero quiero decir, imita. Él imita a otros, pero después tiene que aprender a hacerlo por su cuenta y fortalecerse en su andar. Por eso no ponemos la vista en las personas, porque las personas van a fallar. Ellos se volvieron, dice, imitadores de Pablo y luego del Señor Jesucristo. Y aquí viene algo precioso también. Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Que debemos seguir sus pisadas. Y voy a encontrar ese pasaje aquí donde lo expresa, ¿verdad? Un comentario antes en el verso 5, a ver si alguien lo notó. Cuando utiliza la palabra escogidos, ¿verdad? Escogidos para salvación, me recuerda este pasaje donde dice Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, le dijo a sus discípulos. ¿Y para qué los escogió? Para que vayan y den fruto. Entonces eso es una verdad increíble, ¿correcto? Ahora vamos a ver algo acerca del sufrimiento en el verso 6, a ver si ya lo detectamos. Algo acerca del sufrimiento. Miren qué interesante y qué manera de expresarlo. Dice, ustedes hicieron imitadores, y luego dice, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Miren el contraste, sufrimiento, pero alegría. ¿Cuál es el factor que nos da gozo, que nos da motivación y por el cual las pruebas y las dificultades se hacen como poca cosa? ¿Cuál consideran ustedes que es? El Espíritu Santo. Así es, tener al Señor, tener la certeza, tener al Espíritu Santo, porque esa es nuestra confianza. Gracias. ¿Quién lo comentó esto? Perdón. Mercedes Barrera. Es correcto, Mercedes. Muchas gracias. Entonces, la vida del creyente no está separada, no está alejada de los sufrimientos. Muchas veces cuando nosotros le decimos a Dios, yo te creo, Dios va a poner a prueba que realmente hayamos dicho eso, ¿verdad? De corazón, es decir, que verdaderamente nosotros vamos a permanecer siendo fieles en la prueba, ¿correcto? El Señor Jesús atravesó muchísimos sufrimientos. Miren lo que dice 1 Pedro 2:21, se los voy a leer, pero si lo quieren anotar, esto es importante porque esta es una teología del sufrimiento. 1 Pedro 2:21, leo un poquito antes. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, perdón, está en la Reina Valera, voy a moverlo a la NBI, que si haciendo lo bueno sufrimos, eso merece elogio delante de Dios. Para esto, dice el apóstol Pedro, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pasos. Yo no sé cuántos creyentes hemos recibido el evangelio de esta manera. Este es el verdadero evangelio. No es un evangelio de prosperidad, no es un evangelio de que otra vez todo va a salir bien. No, es un evangelio de que la paz de Dios en medio de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones, te va a sostener en medio de esos tiempos. Si Dios quiere, vas a pasar por ellos, ¿correcto? La iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida. Ellos estaban atravesando sufrimiento, pero ellos recibieron el mensaje otra vez se mantuvieron. Verso 7. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Esto es lo que decíamos. Ellos llevaron el mensaje a otros de sus regiones y obviamente está hablando de una extensión territorial de miles de kilómetros. Es decir, verdaderamente estos creyentes estaban viviendo con su ejemplo, ¿sí? Para todos los creyentes, no solamente los que no creían, sino para las iglesias o los que ya estaban conociendo del Señor. Mira, volteaban a ver a los tesalonicenses y decían, mira, siendo tan jóvenes, están siguiendo al Señor y mira, padeciendo tantas persecuciones, ellos no han rechazado y bueno, se han mantenido firmes. Pues esa es la maravilla. Verso 8, y ya estamos terminando porque ya nos quedan
prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Verso 8, partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, ya lo vimos, sino que su fe se ha divulgado, a tal punto su fe se ha divulgado que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Cuando dice su fe en Dios, ¿a qué se refiere? Y esto es bien importante. Constantemente Pablo conecta. El evangelio es el mismo, o bueno, el mensaje del Señor es el evangelio y la fe en Dios es el evangelio. No es una fe abstracta o no es una fe como dicen algunos, bueno, en el Dios en el que tú creas. No, está diciendo que ellos fueron escogidos por medio del evangelio, les recibieron un mensaje con convicción y esa es la verdadera fe en Dios. Es decir, el evangelio es la verdadera fe, el verdadero mensaje y lo verdaderamente transformador, ¿verdad? Dice Pablo, ya no es necesario que nosotros digamos nada. Verso 9, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí hay un contraste interesante, los ídolos que es algo falso con el Dios vivo y verdadero, los ídolos que es algo que no es real, ¿verdad? Que es una imagen, que es algo sin vida, a lo que es la verdad de conocer al Dios vivo y verdadero. Y entonces dice que para servirle y esperar, así termina el capítulo 1, esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Ahí está. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó y que nos libra del castigo verdadero. Es una fe que espera, que ya recibió, pero sigue esperando la completa obra, la santificación, está caminando y que espera, ¿verdad?, encontrarse con su Señor, la glorificación. Ese es cuando estemos ya unidos a Él, nos recibamos, ¿verdad?, la salvación, digamos, completa, y así lo expresa quizá Pablo en otros pasajes, ¿verdad? Romanos 8, por ejemplo, que sea completa nuestra salvación, es decir, que ya nuestro cuerpo sea glorificado, un cuerpo como el de Cristo, donde ya no va a haber, ¿verdad?, ya no va a haber ya no va a haber naturaleza o ya no va a haber inclinación por el pecado. Nosotros pecamos como creyentes también todavía, no vivimos en el pecado, no andamos en el pecado, pero fallamos y pecamos. Y claro, Dios nos reconcilia. Lo que trato de decir es, llegará ese momento y en ese esperamos en el que todo eso será transformado y seremos perfectos como Cristo, como Dios es perfecto, como Él hizo a su Hijo, ¿verdad? Entonces, este es solamente el capítulo 1. Tuvimos que detenernos de esta manera porque yo creo que vamos a poder avanzar más rápido los próximos y nos detendremos lo que sea necesario. Bueno, ya estamos terminando hasta aquí. ¿Algún comentario? Pastor Sajid, yo tengo una duda, es muy sencilla, pero siempre la he tenido. Por favor. En el versículo 1, cuando dice Pablo y Silvano, Sí. ¿Silvano y Silas eran la misma persona? Sí, correcto, sí, Silvano es la misma persona, Silas, sí. Ok, gracias, pastor. No, ¿de qué? ¿Algún otro comentario con toda confianza? Sí, hermano, yo. Sí, yo. Solo, Adelante, sí, nombre, por favor. Juan Carlos, solo una consulta, hermano, y es su presentación de PowerPoint, ¿la puede compartir con nosotros? Claro que sí, claro que todo este material es para ustedes, sí. Gracias. Sí. No había enviado tampoco la de la clase pasada, entonces voy a enviar la completa hasta donde vayamos, ¿ok? ¿Alguien más por ahí dijo? Sí, yo, Lolina. Yo recuerdo, bueno, es que anoté y dice que el que tiene esta esperanza de Corintios se purifica, versus Corintios o algo así se purifica. No recuerdo bien, pero quiere decir que el que tiene esta esperanza también se está purificando. Sí, claro. ¿Sí? Se refiere pues a vivir una vida santa, vivir una vida, dejar no necesariamente las cosas que son malas, ¿verdad? Sino adoptar las mejores
y simplemente aprovechar bien el tiempo. Quizá yo creo que el corazón y lo que se ve en toda la carta es que Pablo veía tan cerca la venida del Señor que él no quería perder el tiempo quizá en, no sé, en ver la tele o cosas así. Digo, no significa que eso sea malo en sí, ¿verdad? No estamos hablando de que eso sea equivocado, pero que aprovechemos el tiempo de la mejor manera y vivamos de manera tal, otra vez con este ejemplo quizá de esta iglesia, que permanecía ella trabajando y caminando en el Señor para ser, pues para ser de ejemplo a otros, ¿no? Claro, sí, claro, ya entendí. Sí, sí, correcto. ¿Algún otro comentario? Gracias. Y si no lo hay, quiero nada más. Sí, Perdón, adelante. yo, Moisés. Moisés, adelante. Moisés, únicamente para comentar un poquito más acerca de lo que preguntó nuestra hermana, en el versículo 1 del capítulo 1, 5, perdón, versículo 5 del capítulo 1, dice que este evangelio no llegó a nosotros únicamente por palabras, sino por el poder del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo es santificarnos para llegar a la presencia misma de nuestro Dios. Muy pronto esta es nuestra esperanza. Entonces, por eso es tan importante el respaldo del Espíritu Santo en nuestra acción diaria, porque es el que nos purifica y nos santifica. Únicamente Muchas eso. gracias. Gracias. Sí. Excelente, gracias. Gracias. Pues quiero nada más terminar, al menos la lección de hoy, mostrándoles rápidamente, creo que ya todos recibimos, aquí lo tengo. Bueno, les voy a poner una parte del audio, perdón, les voy a poner una parte del audio que yo les envié, pero para que ustedes puedan hacerla, su escucha más, pues más efectiva, cuando ustedes le dan clic y todo esto, bueno, a mí ya me lo descargó aquí, lo voy a poner play. Bueno, lo voy a tener, para que ustedes lo escuchen, quiero mostrarles que como es un programa de radio, ustedes pueden adelantar a la parte del inicio. Obviamente, bueno, la recomendación es que escuchen, o bueno, oremos. A ver, se lo mandé a Patricia. Aquí está el audio. A ver si lo escuchan. Voy a hacer esto. Voy a dejar de compartir y luego voy a compartir con el audio de mi computadora. Ahí está. A ver si me escuchan aquí, me dicen, ¿eh? Este es un ejemplo del audio que envié o que enviamos. Espero que nadie haya tenido problema en descargarlo. No, no es Patty. A alguien se lo mandé, ya me acordé, a alguien se lo mandé que tenía problemas para descargar. Déjenme ver. Fue Laura. Ahí está. Muy bien, se los voy a poner aquí nada más para que escuchen el inicio de cómo es el audio. Juan firme cimiento. Bueno. ¿Se escucha? Le presentamos Sí, a se escucha, pastor, muy bien. Okay. Un análisis muy bien. Ustedes pueden adelantar. Estudio quiero invitar la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Rápidamente el contenido Este de es el toda esta primera carta y nos centraremos ahí en lo que el verso. A quien están escuchando es un comentarista del programa de radio que lee peticiones, comentarios, agradecimientos. Así es que los primeros, que serán 2-3 minutos, a veces se toma, a veces 4, pueden ustedes emitirlos. Del capítulo 1 de esta carta. Muy bien, ahí dice. Si no tiene todavía el libro Notas y Bosquejos, si usted quiere invitarle a adelantando. En realidad, la bíblico, y ahí lo que va a hacer vea el álbum en www a través de la palabra la Biblia, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe hoy a entenderla, los audios en el nombre de Jesús. Poder avanzar. Amén. Y escuchar ya Amigo oyente, el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a los... Muy bien, ese ya es el comentarista, entonces solamente era un comentario así rápido al margen para que no perdamos tiempo en
que ustedes a lo mejor ya tienen que escuchar otros audios y se perdieron del primero, entonces puedan avanzar más rápido. Por último, les muestro el plan, cómo nos toca, qué nos toca leer esta semana. Comparto a ver si lo abre rápidamente, creo que no lo va a abrir rápido. Les envié lo que se llama plan de estudio, ¿verdad? Que es prácticamente cada semana qué audio nos toca escuchar. Yo los voy a estar enviando. Si alguien tiene problemas, por favor escríbanme o díganle ahí a Armando también Romero que él me está apoyando. Yo le puedo enviar también todos los audios y que él los vaya distribuyendo, pero si tienen algún tema en el chat, escríbanlo o mándenme un mensaje personal. Quería mostrar nada más esto último del plan. Ya sé cómo mostrarlo, ya aquí está. Se los voy a mostrar con mi escritorio. Un segundo. Nada más no se vayan a inquietar por todo lo que tengo en el escritorio. Ahí está. No sé si... No se preocupe, pastor. Gracias. No sé si alcancen a ver aquí que dice plan de estudio. ¿Ya se abrió? ¿Sí se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver, pastor. Sí. Ah, muy bien. Ahí está. Bueno, ahorita no se abre mi Word, no sé por qué, pero aquí les dice las indicaciones. Si quieren, se los vuelvo a enviar a cada uno a su personal. Leer toda la carta de una sola vez. ¿Sí? Adelante, Ángeles. No. Sí, es Ángeles. La semana 1 dice escuchar el audio 1, que es la introducción. El audio 2, capítulos 1, verso al 2 al 3. En fin, esta semana escuchamos 3. Si por alguna razón no las pudieron escuchar todos, bueno, esta semana pónganse al corriente. Yo por lo general los voy a estar enviando aquí, dice lunes y jueves. Lunes y jueves. Pero los puedo enviar a lo mejor todos el lunes, ya ustedes los van escuchando en su tiempo, ¿verdad? Para mí es muy práctico escuchar un comentario de la Biblia, porque si les mando el transcrito, ustedes pueden descargar ahí en la aplicación que les mostré la primera lección, toda pues sí, el comentario, ¿verdad? Hasta con ilustraciones, con pausas, con todo, ¿verdad? Es muy largo. Entonces yo prefiero que lo escuchen en su tiempo. Y van a ver que el provecho que le vamos a sacar a este curso va a ser mucho más grande. Bueno, les vuelvo a enviar ya corregido con la Semana Santa, que yo creo que nos vamos a detener durante a lo mejor 1 o 2 domingos, eso lo definimos, ¿ok? Eso era todo, y le voy a pedir a mi hermano Jesús Gudet que nos despida en oración, si está todavía allí mi hermano Jesús. No se me vaya mi hermano Jesús Gudet. Ya se fue. Él se va temprano, seguramente él tiene que dar curso o algo. Bueno, pues le voy a pedir entonces, familia Maya, ¿están ahí todavía conectados? Y si no, al primer voluntario. Podemos dar gracias. Vamos a dar gracias. Pues si quieren yo. Adelante, me encanta esa actitud. ¿Puedes despedirnos en oración? Eury, ¿fuiste tú, Eury? Otra hermana, pastor. Ok, Eurídice, vamos a despedirnos. ¿Nos puedes despedir en oración? Sí, claro, pastor. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este precioso día, Padre. Gracias te doy por el pastor Zahid, Padre, y por toda su familia, Padre. Gracias por estos siervos tuyos, Padre, que te sirven y que te aman, Padre. Te doy gracias, Señor, por la enseñanza que tuvimos el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por estas cartas, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Padre. Gracias, Señor, por toda tu enseñanza, Padre, por toda tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que te quedes con cada uno de todos mis hermanos que estamos conectados en este discipulado, Señor. Que tú los guardes y los bendigas, Padre, y que